El principal valor del bioindicador y del biomarcador es que radica en evidenciar los efectos tempranos de una sustancia tóxica, ¿sí? O sea, para qué yo utilizo los biomarcadores, los indicadores, es para evidenciar el efecto temprano de una sustancia tóxica o mínimo la presencia, para evitar llegar justamente a la fase del agotamiento. Esto se los voy a leer primero y después se los voy a explicar. Biomarcador, dice, cualquier respuesta biológica, lo voy a repetir, miren esto, cualquier respuesta biológica frente a un químico ambiental a nivel subindividual, medido dentro del organismo o en sus productos, orinas, heces, pelo, plumas, escamas, etc., indicando una alteración respecto a su estado normal que no puede ser detectado a partir del organismo en su conjunto. De este modo, los biomarcadores se registran a determinaciones bioquímicas, fisiológicas, histológicas, morfológicas, incluyendo aspecto, pigmentación, malformaciones, del estado de salud que excluyen los efectos sobre el organismo. Los biomarcadores. Yo les voy a decir un ejemplo. Un ejemplo típico de un biomarcador, que yo lo estudié, que es la presencia de plomo en sangre. O sea, yo tengo una población que le hago un análisis de sangre y me da plomo, eso es un biomarcador que a mí me está indicando que en el ecosistema en el cual vive esa persona hay plomo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago el análisis del pelo de una persona que se murió, vamos a suponer, y le detecto cadmio, entonces, bueno, tengo que empezar a analizar de dónde salió ese cadmio. Seguramente no se lo tragó. Entonces, ese cadmio es de que estuvo expuesto a un ecosistema que hay cadmio. Estaba presente en el pelo o en una pluma, ¿sí? O en la orina o en las heces. No sé, la orina cambió de color y no sé. Entonces yo empiezo a determinar por qué el color de la orina es de esa forma. Pero tiene que haber un análisis químico, ¿se entiende? También puede ser algo visual, pero tengo que hacer un análisis de un subproducto de un ser vivo, subproducto porque serían las heces, la orina, ¿sí? O el mismo organismo, el pelo, o analizar una parte de su organismo, y a partir de ahí yo detecto la presencia en el ecosistema de un contaminante. ¿Se entiende? Eso es un biomarcador. El típico ejemplo es plomo en sangre. ¿Estamos de acuerdo o no, chicos, con esto? Sí, profe. Bueno, vamos ahora, por ejemplo, al biomarcador. Perdón, ahora al bioindicador. Bioindicador, se lo voy a leer. Es un organismo que aporta información, fíjense la diferencia. Es un organismo, o sea, es algo vivo, es un organismo que aporta información sobre las condiciones ambientales de su hábitat mediante su presencia, ausencia y comportamiento. Los efectos fisiológicos no se incluyen en la definición de bioindicador. El bioindicador lo que tiene de interesante es que es hasta muy económico y algunos muy obvio. Por ejemplo, vamos a ir al querido Riachuelo. Yo tengo sí. El anterior entonces era biomarcador, no bioindicador, biomarcador. Claro, el primero que vimos, plomo en sangre, es biomarcador. El que les acabo de leer es bioindicador. Listo. El biomarcador es una sustancia, por ejemplo, en sangre. El bioindicador es un ser vivo, es un organismo vivo. Por ejemplo, puede ser presencia de unos líquenes en un árbol. Me puede dar que la presencia de líquenes en un árbol me está dando a mí que hay o no contaminación de tal o cual cosa. Hay que estudiar el caso, por supuesto. Pero les voy a decir ejemplos muy sencillos. Si yo tengo, por ejemplo, peces en
el río de la Plata. Quiere decir que hay oxígeno, porque si yo no tengo oxígeno, no va a haber peces. Si yo no tengo peces en el riachuelo, tiro un pececito y se me muere, ¿por qué? Porque no tengo oxígeno. Entonces, si no tengo oxígeno, claramente lo que tengo es mucho DBO, mucho DQO, ¿sí? No tengo oxígeno porque hay muchos contaminantes que absorben que toman el oxígeno, no absorben, que toman el oxígeno para reaccionar y dar dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, la ausencia ahí de peces me da evidencia de que es contaminado. Hay bioindicadores que son más grandes todavía. Por ejemplo, los caballos, si van a una laguna a tomar agua, quiere decir que esa agua no está contaminada. Porque un caballo, a diferencia de un perro que toma agua de cualquier lado, no toma agua contaminada. Un bioindicador casero, les digo, de agua fresca, es un gato. ¿Alguien tiene gatos? El gato, ¿qué hace a veces? Con las canillas, si una canilla está goteando. Toma de la canilla, no Toma la toma canilla. agua estancada, cosas así. Claro, porque el gato es un bioindicador de agua fresca. Va a ir, le gusta el agua fresca, va a ir donde está el agua fresca. Pero ya les digo, puede ser presencia de algas, presencia de algún tipo de animal, eso es un bioindicador. Presencia o ausencia. Puede ser que, no sé, tal especie no existe más, como en el caso del pez en el riachuelo, porque hay una contaminación tan grande que no existen más los peces. Ese es como ya el caso así bastante patente, digamos, ¿sí? Bueno, ¿algo más de este tema que quieran saber? Bueno, yo ahora lo que les voy a decir, antes que se corte y poder saludarlos entonces sin el corte en el medio, es, no sé si ustedes se conocen entre ustedes, porque si se conocen es más fácil, si no se conocen es un poquito más difícil. Ustedes ya tienen que ir pensando que por lo menos 2 en la clase que van a tener conmigo tienen que presentar un tema. De los que vimos, tienen que presentar el trabajo práctico. ¿Alguna ya que recursó llegó a presentar algún tema en clases anteriores o no hay ningún recursante acá? Sí, yo recursé, estoy recursando, y en aquel momento había dado este tema de biomarcadores y bioindicadores. Bueno, Estefanía, si querés, elegí a alguien con quien hacerlo, o sea, podés presentar el mismo tema, pero con otro ejemplo, ¿sí? Sí. Porque es más fácil para que vos entiendas, porque una vez que los compañeros vean cómo es esto de la presentación, es mucho más fácil el armado. Yo por eso al primer grupo siempre le doy un puntito más, porque entiendo que es difícil por el tema de que no sabemos cómo es el sistema. Pero lo que hay que hacer es presentar una monografía y presentar un Power donde hablan de, por ejemplo, en este caso, bioindicadores, ¿sí? Lo hace Estefanía con alguien más, pueden ser 3 o 2, pero ya es importante saber que tiene que ser la clase del, ahora les digo cuándo. ¿Hoy qué día es? Número. 16. ¿Cuánto? 16. 16. Ustedes van a tener el 23 y el 30 con Nati, ¿sí? Conmigo van a volver a tener el, esperen que les digo, septiembre, octubre. El jueves, ¿puede ser 7? Sí, profe. El 7 sería la próxima clase conmigo y ahí tendría que presentar ya, ¿sí? Y ese día se presentaba un solo tema. Ustedes de lo que vimos hasta ahora pueden elegir Sí. el tema que quieren. El que más presentado es sobre biomarcadores y bioindicadores porque hay mucho material. Por ejemplo, en el curso que viene, en el de la mañana, como hay un chico que es guardaparque, no sé qué, va a presentar otra cosa específica de lo que él trabaja, que es relacionado con la ecotoxicología. Pero lo más común es presentar bioindicadores o biomarcadores, o los dos juntos, como ustedes prefieran,
casos reales. O sea, tienen que buscar casos reales, explicar un poquito la teoría, que es la que yo les expliqué hoy, y explicarlo. Les digo que lo más difícil es que todos se pongan de acuerdo quién hace grupo con quién. Si Estefanía ya presentó, Estefanía, sería bueno que seas vos. ¿Te animás? Sí, obvio, nos miramos. Bueno, presenta el mismo tema buscando otro ejemplo. Dale, yo ya tendría el grupo, va a ser con Belén y con Tamara. Bueno, listo. Listo, perfecto, porque a veces lo difícil en esta época virtual es armar los grupos. Perfecto, porque una vez que den el primero es más fácil, el otro va a saber cómo arrancar. Estefanía, ¿vos la hiciste presencial o la hiciste virtual? Sí, presencial, para Presencial, 2 años más o menos. está bien. Bueno, entonces vos ya podés agarrar y, ¿cómo se llama? Y explicarle a tus compañeros cuál es la dinámica y me lo mandás por mail, si querés, para que sea Dale. individual, para que yo si veo algo que está mal te lo pueda corregir. Dale. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos, respecto de esto? Profe, las pautas de entrega están en el campus, ¿Pautas de entrega de qué? de la monografía y esto. No En sé el si. campus lo que van a tener es ejemplos. Es Ok. ejemplos porque algunos chicos lo subieron al campus aparte. Pero van a tener ejemplos. Pero es más o menos una introducción, un desarrollo y una conclusión, un power, una explicación teórica al principio, que es la definición, y después ir al caso real, y con el caso real sí es importante la fuente, que es un chiste que les hago, pero es como si yo digo, lo leí, me lo dijo TN o C5N, para no hacer diferencia ideológica. Yo estoy del lado de C5N, pero bueno. Para no hacer diferencia ideológica, digamos, no puede ser, me lo contó mi tía, ¿se entiende? O sea, tiene que ser un estudio científico respaldado por una universidad, también puede ser hecho acá, hay estudios científicos que hizo la UNDAV, no sé, la Universidad de Oxford, les conviene algo que sea en castellano porque por ahí es más sencillo. Profe, ¿y Limpias. después cuáles serían los próximos temas? Porque Los también próximos armamos, temas son contaminación de aguas y contaminación de suelos. Como ustedes son pocos, es como que no hay mucho problema, porque quedan para armar dos grupos más. Entonces uno dará contaminación de aguas y otro contaminación de suelos. Y son casos, es la presentación de casos y el análisis del caso. Por ejemplo, no sé, se volcó petróleo en La Pampa, por decir algo. Y hay alguien que estudió ese caso, es estudiar ese caso. Y cuando ustedes se ponen a buscar hay información, no es difícil. A veces en lo virtual es más difícil romper con un tema de formas, cómo lo hago, todo ese tipo de cosas. Y después, para terminar, chicos, para terminar tienen que traer 2 preguntas que le vamos a hacer a la clase, que esas 2 preguntas yo las tomo para tenerla como posible pregunta de parcial. Todas las preguntas de parcial seguras, porque puede ser una más que yo incluya, están en esta cosa, de todo este tema. De todo este tema están acá. ¿Sí? Y las 2 preguntas que traiga el grupo. ¿Sí? ¿La siguiente fecha de qué? de la próxima exposición, profe. Yo estoy con Judy, ya nos organizamos en un grupo. Claro, mira, calculale que va a ser 2 clases más, vas a tener conmigo el 7 y el 14, calculale que el 14 o el 21. El 14 o el 21. Ustedes si tienen cosas, si la quieren ir mandando, yo las puedo ir viendo, pero no les conviene esperar el primer caso para tenerlo como ejemplo.
Ok. De igual forma, ya podemos quedar entre al menos compañeros. Eso sería los lo ideal. temas del Que ya próximo. definan quién va a dar contaminación de agua y quién va a dar contaminación de suelo. Eso sería ideal, porque a veces me cuesta mucho, o me costó mucho en los grupos en pandemia, el armado de los grupos. Por eso antes la nota era como grupal y después decidí que volvemos a la nota individual porque a veces era como muy notorio que había trabajado una sola o dos personas. ¿Sí? Bueno, ponémelo en el grupo, así los chicos que no están ahora en la clase ya saben. Si quieren, hasta los que van a dar la parte esta, pongámosle que van a dar biomarcadores, pónganlo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así todos saben quiénes van a dar qué tema. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, los saludo ahora. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá lo que cerramos es el primer capítulo de la materia, que es Introducción a la Química de la Contaminación, donde vimos básicamente las tres ciencias que desarrollan la materia nuestra. Ecotoxicología, toxicología, bromatología, qué es la contaminación, cuáles son los contaminantes, y bueno, todo esto de los biomarcadores y los bioindicadores, ¿sí? Bueno, hasta el 7, chicos, salvo que Nati tenga algún problema, o yo voy a tener un problema, Nati y yo nos vamos cruzando. Pero en principio serían 2 clases cada una que damos. Una pregunta. Sí, ¿El capítulo este está en el campus subido? sí, todo el material está en el campus. Y el capítulo del libro es el capítulo... es las sustancias tóxicas y su comportamiento ambiental. Y ecotoxicología del organismo, biomarcadores de exposición, determinación de la ecotoxicidad, sería el 1 y el 2 de este libro. Bueno. ¿Ese es el libro que se pasó por el grupo de WhatsApp o es No, el el otro? que se pasó con el grupo de WhatsApp es el manual, el gordito. Sí. Este no lo tenemos en PDF. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Por ahora no. Bueno, por ahora seguimos en modalidad virtual, chicos. Yo creo que este cuatrimestre nosotros lo vamos a terminar así. Hay un tema que me gustaría comentarles, que es el tema del ruido y de la luminoscencia. También es considerado ruido, una contaminación, el ruido físico y la falta de iluminación en los lugares de trabajo donde yo tengo que trabajar. Si no tengo la cantidad de luz adecuada, también se lo considera un riesgo, lo mismo que si yo estoy expuesta al ruido. Y eso se mide con un aparato que se llama decibelímetro, que mide los ruidos. Entonces, supongamos que a mí se me instala una fábrica al lado de mi casa. Bueno, los ruidos que se producen no tienen que perjudicarme a mí, ¿sí? Eso está regulado. O si yo trabajo en un ambiente donde hay ruido, me tienen que dar los elementos de protección, porque yo al cabo de un tiempo expuesta a mucho ruido sistemáticamente, me quedo sorda, pierdo la audición, ¿sí? Son también riesgos laborables, no solo la exposición a químicos, ¿sí? Sino la exposición a cuestiones físicas,
como por ejemplo el ruido y la ausencia de luz. ¿Sí? Ese me había quedado pendiente. Bueno, ¿algo más, chicos? No, creo que no. Bueno, entonces yo los saludo y nos vemos el 7 de octubre. Cualquier cosa nos comunicamos por mail o por WhatsApp al grupo. ¿Sí?